Se le escucha. Genial. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Bien, a ver, a ver, un ratito, justo voy a presentar. ¿Qué tal es esta semana, doctores? ¿Cómo les está yendo? Bien, maestro, muchas gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Qué bueno. Sí, maestro, ahí seguimos avanzando. Doctor, buenas tardes. Una preguntita. Esta clase entra también para el examen del martes. Sí, todo entra. Ah, ya. Claro, según su cronograma, todo entra hasta filtración. Todo, absolutamente todo lo que hagamos, todo lo que sea filtración. O sea, si hacemos, por ejemplo, depuración, eso también es filtración. Si hacemos mecanismos de corrección o de la filtración también, ¿no? Entonces, todo lo que sea filtración, va a entrar, ¿ya? No se olviden. A ver, bueno, vamos a empezar un ratito. Justo voy a poner mi diapositiva. Todos van a participar en la jornada, ¿no? ¿Ya se han inscrito o no? Sí, maestro, estamos inscritos. ¿Y quiénes se han inscrito para el curso de AGA? Creo que hay un taller que yo voy a dictar de ustedes. ¿Alguien logró alcanzar? Porque me dijeron que ya se terminó. Sí, pues doctor, los talleres volaron rápido todos. ¿Alguien del grupo se ha inscrito? Ah, yo, No, sino que va a haber un taller de AGA. Todo lo que es, vamos a hacer gasometrías, lectura de Creo que AGA. Dorcas se escribió. Uno, ¿no? yo también, maestro, estoy ahí. Ah, pero sí alcanzaron, porque otros me dijeron que no habían alcanzado, que muy pocos cupos había. Sí, Ok. maestro, estamos. Bueno, en todo caso, ya pues con los que se han inscrito, eh, como es un taller que van a participar compañeros de ustedes que son de años de superiores también, de sexto año, quinto, entonces el nivel no va a ser tanto como el nivel que les enseño a ustedes, porque básicamente es de fisiología, va a ser un nivel más clínico, este, con aplicación bastante a lo que es la parte, ah, les diré, una aplicación más teórica, perdón, clínica, ¿no? O sea, no es tanto farmacológica, ¿ya? Eso desde ahora les voy diciendo. Así es que no se vayan a asustar. Igual se les va a dar las pautas, todo para que más o menos sea entendible la clase que se les va a dar. Pero desde ahora les voy diciendo eso, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea, ah, y lo puedan aprovechar. Pero va a estar interesante, va a estar muy, muy interesante. Muy bien. Para poder empezar, quiero pedir, a ver si nos puedes apoyar en una oración. Samuel, ¿nos podrías ayudar para empezar la oración? Claro, maestro. Muy bien. Eh, Oraremos entonces. Vamos a inclinar el rostro. Amado Dios que estás en el cielo, gracias por tu cuidado en esta semana. Te pedimos que nos acompañes en esta clase para que podamos entender el tema y podamos aprender. Cuida de nuestro querido maestro, dale las palabras apropiadas para la clase de hoy y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder concentrarnos y poder seguir esforzándonos en este curso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces empezamos. A ver, doctores, vamos a empezar lo que es el mundo de la filtración. Y como tal, les voy diciendo desde ahora,
Importante que lo entiendan, porque de aquí va a partir todo lo que sigue. El curso es acumulativo desde un punto de vista de aprendizaje, ¿ya? ¿En qué aspecto? Que esto que vamos a tocar de filtración les va a ayudar a entender algunas preguntas y algunas definiciones que hagamos en la tercera unidad y en la segunda. No sé, es como que no es que ya toqué esto y ahora toco otros temas, no. En el curso, si no entendiste filtración glomerular, se te va a hacer más complicado entender la segunda unidad y la tercera unidad. Entonces, es importante desde un punto de vista de aprendizaje que entiendan bien lo que voy a tocar ahora, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la filtración glomerular? Básicamente, doctores, la filtración glomerular viene a ser la cantidad de plasma que va a pasar desde el capilar glomerular hasta la cápsula de Bowman. Esta cantidad de plasma tiene que pasar en cierto volumen y no se olviden, todo volumen se tiene que medir en un determinado tiempo. ¿Listo? Es como yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto orinas? Ah, doctor, yo orino 500 mililitros. ¿En qué tiempo? ¿En una hora? ¿2 horas? ¿6 horas? ¿12 horas? ¿24 horas? Por tal motivo, la unidad de medida de la filtración glomerular es un determinado volumen que se da en un determinado tiempo. ¿Ya? Eso téngalo muy presente. La unidad clásica de filtración es mililitros por minuto. Entonces, desde ahora ya les voy diciendo, ¿cuánto es el volumen de filtración que hacemos por minuto? 125 mililitros por minuto. Repito, 125 mililitros por minuto. ¿Qué es eso, doctor? Es la cantidad de plasma que pasa desde la cápsula perdón, que pasa desde el capilar glomerular a la cápsula de Bowman en un minuto. Por ejemplo, ese es el tiempo. Doctor, puede ser una hora si quieren, puede ser en 24 horas, sí. ¿Cuánto filtra? 180 litros. ¿Qué es lo que ustedes también ya saben en este momento? La pregunta es, ¿cómo se da este fenómeno o cómo se da esta situación de la filtración? Pues intervienen muchos factores. ¿Ya? ¿Y cómo se calculó? También va a ser tema de discusión que vamos a hacer en esta tarde. Entonces, por ejemplo, nuestros objetivos es básicamente que la filtración para nosotros, doctores, desde el punto de vista clínico, ahora viene la parte aplicativa. ¿Por qué me está enseñando a filtración, doctor? ¿Qué quiere conseguir con eso? ¿Que me voy experto, un nefrólogo? No. Básicamente lo que yo quiero que ustedes aprendan con la filtración es que es un método que necesito que ustedes evalúen. Un riñón normalmente filtra 125 mililitros por minuto. Creo que eso lo tienen que tener bien grabado. Repito, un riñón filtra 125 mililitros por minuto. Un riñón que funciona bien. ¿Ya? Un riñón que realmente está funcionando. 125, ya vamos a escribirlo acá para que ya quede grabado. 125 mililitros por minuto. Doctor, ¿y qué pasa si este riñón ya no me filtra 125 mililitros por minuto? Me está filtrando, doctor, solamente 60 mililitros por minuto. ¿Está cumpliendo su función adecuada de filtrar? No. No, no. Ya, entonces, ¿qué significa? Algo está pasando que ya no está pasando la cantidad que normalmente pasaba y ese riñón está dejando de funcionar. Ahí estamos hablando que el riñón está entrando en una falla renal o en una insuficiencia renal. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a ver ese punto, si está entrando en una falla renal o una insuficiencia renal, entonces, doctor, ¿para qué me sirve la tasa de filtración, perdón, o la filtración glomerular? Nos sirve básicamente desde un punto de vista clínico para determinar cuál es la función o si mi paciente está de riñón adecuadamente. Y recuerden que existen lo que se llama la enfermedad renal crónica y la falla renal aguda. Y ambos yo uso la filtración glomerular como medida para saber qué porcentaje de funcionalidad tiene este riñón. Doctor, si mi riñón está a 60 mililitros por minuto, quiere decir que por lo menos ya perdió la mitad de su capacidad de filtración. Doctor, tiene 30 mililitros por minuto, aproximadamente ya casi la cuarta parte le está quedando. ¿Me dejo entender? O sea, es como una medida. Y un riñón puede fallar de forma crónica con el tiempo, como los diabéticos, por ejemplo, o aguda, que se me ocurrió ponerle un medicamento y le causó una falla renal, o yo mismo lo lesioné el riñón,
o hubo un factor X que lesionó el riñón en forma aguda y también perdió su funcionabilidad. ¿Me dejo entender? Entonces, doctores, la mejor manera de evaluar si tengo un paciente con falla renal o insuficiencia renal es medir la filtración glomerular. Entonces, por eso es importante, ¿ya? No existe otro método. Doctor, yo quiero saber si el paciente funciona bien su riñón, calcúlale su filtración glomerular. Ok, entonces, ¿listo? Entonces, por eso es que se presenta una visión muy integral de la función renal, ¿ya? Para esta filtración, que es el componente que nosotros vamos a ver ahora, filtración glomerular, no es que funcione solo, doctores. O sea, querramos o no, la filtración glomerular es un fenómeno que va a depender de otros factores. Y creo que ya quedamos nosotros que el factor más importante es la presión arterial. Pero también hay factores de reabsorción y secreción que van a influenciar en este mecanismo de regulación. ¿Correcto? Entonces, ¿la filtración glomerular se puede medir? Sí. ¿Hay métodos para medirlo? Sí. Y esa es mi función el día de hoy, que lo sepan, que lo conozcan y que lo apliquen. Ya va a haber una práctica de depuración que vamos a hacer y ahí vamos a pulirnos en eso. Entonces, se ha definido como tasa de filtración glomerular. ¿Cuáles son los nombres que ustedes van a conocer a partir de ahora? Tasa de filtración glomerular, ese es su nombre. En otros libros van a encontrar índice de filtración glomerular y en otros libros velocidad de filtración glomerular. Sea tasa, sea índice o sea velocidad. Y en otros libros he visto flujo de filtración glomerular, que ya un poquito descabellado en realidad. En realidad, lo correcto es tasa de filtración glomerular o el índice de filtración glomerular. Hasta velocidad les puedo aceptar, pero el más universal es tasa de filtración glomerular. ¿Qué componentes van a influenciar en la filtración? Hay varios factores, como les repito. Hay uno que es la presión arterial, que es la presión hidrostática, que va a llegar, comparado a lo que conversamos ayer, ayer, lo de hoy día básicamente es una presión hidrostática que va a llegar al capilar glomerular y va a generar una fuerza de filtración. Ahora sí, nos referimos al glomérulo, pero hay otros factores, ¿ya? No solo es la presión, sino es la misma membrana, es decir, podocitos, membrana basal y endotelio. Y no solamente eso, doctores, también la cápsula de Bowman va a influenciar. Y no solamente eso, doctores, hay varios factores, hasta la presión oncótica va a jugar un papel importante. Y así ustedes se van a dar cuenta que se va a generar, igual que lo que tocamos, una presión neta de filtración, que hay factores que van a favorecer y van a ir en contra, que los vamos a ir conociendo. ¿Listo? Dada esta introducción, doctores, empezamos. Entonces, vamos a ver qué es la función renal. Vamos a ver cómo se da este proceso de formación de orina. Y recordemos que tenemos filtración, reabsorción y secreción, que vendría a ser parte de la fórmula de la excreción, que creo que ya quedó muy claro, ¿ya? Muy claro. Entonces, vamos, filtración. La filtración es un fenómeno o es el primer paso de la formación del orina. Es decir, toda la cantidad de sangre que está entrando a mi capilar glomerular va a pasar por ahí, pero no todo el plasma va a filtrar. Doctor, ¿cómo así? A ver, miren, yo tengo acá, a ver, para que me entiendan, yo tengo acá, muy bien, yo tengo acá mi capilar glomerular. Listo. Y acá tengo mi cápsula de Bowman. Entonces, por sentido común, ya que ustedes hicieron también los FISIOEX, por sentido común, acá viene una cierta cantidad de sangre. ¿Listo? Esta cantidad de sangre vamos a llamarle un flujo de plasma. ¿Ya? A ver, si se acuerdan, y ahora sí me voy a dar cuenta si se acuerdan lo que les dije el día de ayer. A ver si no se me olvida. Y también se lo dije en la clase teórica anteriores. A ver, se supone que yo tengo una arteria renal, ¿correcto? Y hemos dicho que la cantidad del gasto cardíaco que va a llegar a las arterias renales más o menos el 20 a 25% del gasto cardíaco, que más o menos será un litro de sangre. Correcto, está ahí. Entonces, ese litro de sangre vendría a ser nuestro flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Es el flujo de sangre que llega al riñón.
digamos, ¿no? Esa cantidad de sangre que llega. Eso se llama flujo sanguíneo renal. ¿Listo? Entonces, a mi riñón, como les menciono, por mi arteria renal le va a llegar sangre. Y esa sangre que le llega a mi riñón, ¿listo? Viene de la aorta. ¿Ya está ahí? Claro. Entonces, esa sangre que está entrando se llama flujo sanguíneo renal. Y hemos quedado que un 90% se va a ir a los capilares a cumplir su función, por ahí a las arterias, básicamente a las arterias aferentes, pero hay un porcentaje de sangre que no va a ir a ese factor, va a ir a la parte periférica a irrigar la cápsula y a irrigar el tejido graso que rodea el riñón, como un tipo nutricio, algo así, la parte nutritiva. Entonces, repito, de ese flujo sanguíneo renal, que es las siglas son flujo, ¿ya? Flujo sanguíneo renal, ¿qué porcentaje va a ir realmente a los glomérulos? ¿Qué porcentaje, doctores? 20%, doctor. No. A ver, me van a entender o nuevamente la pregunta. El 20% del gasto cardíaco es lo que va a ir a los riñones para que filtre. Bueno, no tanto para que mejor la palabra sería el 20 o 25% del gasto cardíaco va a entrar a las arterias renales. Ya está. Hasta ahí, clarísimo. Esa cantidad de sangre se llama flujo sanguíneo renal. ¿Listo? Ya vamos a recorrer. Ya están entrando las arterias renales. Está aquí, en este punto, donde estoy poniendo ahorita yo aquí. La pregunta va, esa sangre que está entrando por las arterias renales, ¿qué porcentaje se va a ir a la cápsula de Bowman, perdón, a la cápsula renal, o sea, que cubre el riñón y al tejido graso? ¿Y qué porcentaje realmente va a ir a la función de meterse a toda la irrigación de las segmentarias, interlobales, interlobularias y todo lo que ustedes han aprendido? Y va a llegar a la arteria aferente y va a ir a los glomérulos a filtrar. ¿Qué porcentaje? 90. 90. No, 90 y el 10. Ya, ahora sí, 90% se va a lo que tiene que hacer y el 10% va a ir a la periferia del riñón para alimentar a la cápsula y al tejido graso. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, ese 10% más ese 90% es toda la sangre que entró a las arterias renales. Así creo que estamos claros. Y a eso se llama el flujo sanguíneo renal. ¿Listo? ¿Claro? ¿Hasta ahí? Ya. Doctor, entonces, ese 10% no es funcional. Funcional me refiero de que va a cumplir una función de filtración. No, porque está yendo a la periferia y al tejido graso. Lo que sí va a ser funcional es ese 90% que está entrando al riñón. ¿Sí? Entonces, le cambiamos la nomenclatura. Como es un flujo sanguíneo renal adecuado, se llama flujo, a ese 90% se le llama flujo sanguíneo, lo mismo que hemos tocado, sanguíneo, renal, igualito, y le agregamos una letra chiquitita, E minúscula, acá, así, E. Y ustedes van a encontrar en los libros esto, flujo sanguíneo renal efectivo. Repito, flujo sanguíneo renal efectivo. Entonces ya saben a qué me refiero. Cuando hablo del flujo sanguíneo renal efectivo, me refiero a esa cantidad de sangre que va a ser el 90% que realmente sí está entrando ¿a dónde? Al riñón desde un punto de vista funcional. ¿Sí? Claro. Entonces, ahora sí me van a entender esta parte. Esa sangre que está entrando, que vendría a ser mi flujo sanguíneo renal efectivo, van a distribuirse a todos los glomérulos. ¿Correcto? Entonces, esa sangre, doctores, que está entrando, me hago yo una pregunta. ¿Qué pasaría si toda esa sangre que está pasando por aquí pasa y se filtra casi todo? ¿Me conviene que filtre todo? No. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? No llegaría sangre a dónde. Riñón A a la la- cápsula. Claro, no llegaría sangre a la arteriola deferente. Por Ya tal no motivo volvería la tampoco, sangre por la vena renal. claro, y tampoco habría sangre. No, para la vena renal puede ser, pero no habría sangre a los vasos rectos, que al final también van a nutrir aquí a los túbulos. Entonces, ¿y qué pasaría con la arteriola deferente? Colapsaría porque no habría sangre, ¿no? Se cerraría. O no habría una función adecuada.
Entonces, quiere decir, por sentido, y mire, este es solamente razonamiento común, ¿no? Lógica. Entonces, doctor, quiere decir que no puede filtrarse todo. O sea, debe haber un porcentaje que sí debe filtrar y otro porcentaje que debe continuar su camino, como si no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no? Pasó por el capilar glomerular y se fue a la arterial eferente, pero un porcentaje sí va a filtrar. ¿Qué porcentaje será? Se dice, doctores, que más o menos, hay varias diferentes literaturas, pero para mí creo que la forma práctica de aprenderlo es de todo ese flujo sanguíneo renal efectivo, 25% va a filtrar y un 75% va a continuar su camino. Entonces le agregamos eso aquí. 25% que está aquí va a filtrar. ¿De quién? De todo ese flujo sanguíneo renal efectivo que está llegando. 25 va a ir para acá y el otro 75%, ¿qué va a hacer? Va a seguir su camino. Entonces sería más lógico y equilibrado, ¿no? Por lo menos acá no se está metiendo toda la sangre. Un 25 es aceptable y un 75% sigue su camino. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, doctores? Es un Ese, momento para hacer. disculpe, Sí, doctor, ese 75 que sigue su camino ya no pasaría entonces por los vasos rectos, no, tampoco. sí, O sea, claro. también se haría de... O sea, Sí, 25% filtró, sí. ¿listo? Ya está en la cápsula de Bowman. Pero ese 75% está continuando la arteriola eferente y la arteriola eferente va a bajar para seguir ¿dónde? Por los vasos rectos. Y también tiene la función de irrigar al riñón, a los túbulos, o Claro. solamente No, 10% cus- también tiene una función de nutricia y tiene una función de irrigación también a nivel y tubular. conforma parte de ese 10% que es nutrición o es aparte, No, no, adicional. no. Ese 10% que les mencioné es afuera, Ah, fuera del entiendo. riñón. O sea, es lo que es como decir, ustedes que vieron anatomía, el riñón tiene una cápsula que lo rodea. Afuera, no estoy hablando nada de corteza ni médula, sino afuera. Esa corte, Ay, ese tejido que rodea, esa cubierta que tiene el riñón, necesita ser alimentado. Y ahí va ese 10%. Y aparte está rodeado de grasa. Es bastante la cantidad de grasa que tiene el riñón a su periferia. Es como un colchón que necesita proteger al riñón. Recuerden que ustedes, imagínate, si no tuviese esa grasa, tú te mueves, saltas, corres, tu propio riñón estaría que se movería para todos lados. Entonces, la grasa y las fascias y ese tejido ayudan a darle cierto sostén, pero necesita nutrirse. Entonces, parte de ese 10% se va para ese nivel. Entonces, eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando que la arteriola eferente va a llevar ese 75% de sangre y va a ir a los vasos rectos, básicamente para dar cierta cantidad de sangre a nivel de todo el recorrido de los túbulos, es decir, pirámides, ¿no? Y darle cierta parte nutricional y de sostén. ¿Listo? Entonces, me conviene, sí, doctor, porque 25 que filtre y 75 que siga como sangrecita, que siga su camino, bien, pues, porque ahí le sigue yendo sangre a la arterial frente, pasos rectos con sangre, no se va a afectar mucho. Y para mi buena suerte, una vez que haya filtrado, ese 25% de plasma que ha filtrado va a retornar casi en su totalidad el volumen. ¿A dónde? Otra vez a los vasos rectos. ¿Por qué, doctor? Porque eso se llama reabsorción. Y hemos dicho que la resorción es muy alta y regresa. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa de que otra vez ese volumen de plasma que era un 25% va a retornar ¿a dónde? Otra vez al vaso recto y se completa nuevamente mis 75 con mis 25 y otra vez tengo mi volumen que debería tener. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿para qué filtré? Filtraste justamente para poder eliminar sustancias. Lo que sí vas a reabsorber en su totalidad es el agua. Lo que vas a reabsorber son ciertas sustancias. Por tal motivo, de esos 180 litros que tú has filtrado, no es que vas a orinar 180, vas a orinar casi el 1%. Y el 1% es un litro 500, un litro 800. ¿Me dejo entender? El 1%. Entonces, para que se den cuenta que el 99% del agua se reabsorbe. Entonces, por eso les digo, 75 va por aquí
y un 25 va a filtrar. Ese 25 al final se va a reabsorber porque es casi un 99%, y otra vez se vuelve a juntar lo filtrado en volumen, me refiero de agua, con el volumen de agua que siguió su camino. ¿Listo? Agua. Ya el riñón se encargará de eliminar otras sustancias que ya no se van a reabsorber. Por tal motivo, desde ahora, doctores, les voy informando que existen varios tipos de sustancias. Sustancias que se van a reabsorber, sustancias que se van a secretar, pero también hay sustancias que ni se reabsorben ni se secretan, solamente se van a filtrar. Entonces, ellos van a ser eliminados en su totalidad. ¿Listo? Porque ya no van a regresar. Entonces, lo que quiero que entiendan, doctores, es de que este proceso de filtración es un proceso básicamente de volúmenes que dependen de varios factores y que de esta manera me van a indicar a mí qué tanto funciona mi riñón. Sí, hasta ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta, doctores? Háganla, por favor. Sí, si está claro, sigamos. Sí, Entonces, doctor. doctores, ya, el plasma y las sustancias, desde ahora les digo, pregunta, ¿nosotros filtramos plasma o sangre? Plasma. Claro. Cuando les digo sangre, ¿a qué me refiero? Ustedes han hecho hematocrito, ¿sí? Han hecho Sí. que es un hematocrito. Toman su muestra de sangre en su frasquito. Eso es sangre. ¿Qué hay en la sangre? Hay células, glóbulos rojos, hay el suero, que en este caso sería la parte plasma, y tengo las células blancas, ¿no? Y las plaquetas y todo lo demás. Toda esa mezcla de plasma, glóbulos rojos, todo eso me da la sangre. Si yo lo centrifugo, se va a dividir básicamente en dos espacios. Uno que son los glóbulos rojos y otro que es el plasma, y en el medio, básicamente, una rayita de los glóbulos blancos y todo. ¿Qué es separado? Glóbulos rojos de plasma, ¿ya? Entonces, no confunden, ¿ya? Lo que filtra no es la sangre, porque no filtras glóbulos rojos. Lo que tú filtras es plasma, ¿ya? Por tal motivo, surge otro término. En vez de decir el flujo sanguíneo renal efectivo, que es toda la sangre que ha logrado llegar a tu riñón, vamos a hablar también del flujo, ya no sanguíneo, sino del flujo plasmático renal efectivo. ¿Listo? Entonces, quiere decir, de toda esa sangre hay un porcentaje que es plasma. Y entonces, ¿qué necesito yo para saber ese porcentaje? El hematocrito. Si tienes un hematocrito, fácil calculas el flujo plasmático renal efectivo. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a hablar con propiedad. Ahora sí me van a entender. Viene mi flujo plasmático renal efectivo y de ese flujo plasmático renal efectivo filtra el 25% y el 75% continúa su camino. Porque ahora sí, ¿por qué digo con propiedad? Porque lo único que va a filtrar que es el flujo plasmático. ¿Sí? Entonces, son términos, doctores, que tienen que tener muy claro para lo que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Listo. Entonces, significa que una vez que ha pasado, al momento de filtrar, va a pasar por mi endotelio, membrana basal, ¿listo? Y va a pasar por mis podocitos. Todos esos tres componentes es la barrera de filtración. Repito, esos componentes es la barrera de filtración y este espacio que ustedes ven se llama el espacio de Bowman o la cápsula de Bowman. Y se dan cuenta, todos son fenómenos de presiones y por tal motivo la presión arterial es la más importante, el más importante componente de la filtración. Y creo que llegamos a la misma conclusión que si no hay presión, no hay filtración. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren, acá tantas sustancias de bajo peso molecular pasan, pero miren esta sustancia que no pasa. ¿Cómo se llama esta sustancia que no va a filtrarse? Proteínas. ¿Ya? No se olviden, las proteínas no van a filtrar. Ah, ok, doctor. Quiere decir que si no filtro proteínas, pero si pierdo plasma, quiere decir que estas proteínas en algún momento van a concentrarse más. Como que lo vas a concentrar más porque le estás quitando plasma, ¿no? Entonces, su poder de como presión oncótica va a ser mucho mayor. Y vamos a ver eso. ¿Por qué, doctor? Porque no filtro proteínas. Repito.
Normalmente nosotros no filtramos proteínas, a no ser que tengamos alguna enfermedad. ¿Ya? Eso que quede claro. Muy bien. Entonces, hay múltiples técnicas para medir la filtración glomerular, ¿no? Y de esa manera poder definir las características de esta filtración. Pero en general, doctores, solamente les digo, lo que filtra es similar. O sea, si acá tengo plasma, lo que ha filtrado va a ser también plasma. Son idénticos, a diferencia de las proteínas. ¿Correcto? Entonces, doctor, si yo tengo una osmolaridad de 300, ¿cuánto va a ser la osmolaridad en la cápsula de bomba? 300. Si acá tengo sodio en concentración en mi capilar glomerular de 140 mil equivalentes de sodio, más menos 5, que sería 135, 145, ¿cuánto de sodio voy a tener en concentración en mi cápsula de bomba? Igual, 135 a 145. O sea, son idénticos. Doctor, potasio en lo normal era, ¿cuánto me enseñó, doctor? De 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. Pregunta, eso está en su plasma, la concentración a que viene por acá. ¿Cuánto va a ser la filtración, su concentración de potasio? Lo mismo, 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. ¿Listo? La mayoría, casi diría casi la totalidad de las sustancias van a ser similares. Por tal motivo, me atrevería a decir que lo filtrado es igual al plasma de la sangre. Son idénticos, ¿ya? A excepción de proteínas y algunas sustancias o algunos electrolitos que no van a filtrar o algunas moléculas que no van a filtrar porque les gusta pegarse a la albúmina, ¿ya? Y ustedes van a recordar, si están haciendo farmacología, ustedes recordarán que hay medicamentos que se adhieren a la albúmina. Y como ustedes ya han hecho farmacocinética y farmacodinámica, sabrán que si un medicamento se pega a la albúmina o a las globulinas, su tiempo de vida media va a aumentar. ¿Sí? ¿O no? ¿Han leído eso? Confiesen. Sí, doctor. Sí, se acuerdan muy bien eso, que el tiempo de vida media de los fármacos aumentan si hay mayor afinidad con las proteínas. Entonces, hay sustancias, doctores, que no van a filtrarse porque como las proteínas no filtran, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un ejemplo así simple. Solamente díganme, ¿cuál de los dos va a filtrar? ¿La bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta? Si tuviese las dos bilirrubinas, ¿cuál filtra? ¿La directa o la indirecta? Ya, esta es una pregunta muy simple. Vamos, doctores. Directa. La directa. ¿Por qué, Directa. doctora? Díganos por qué. Doctor, disculpe, ¿a la directa se le llama conjugada también? Ustedes han hecho O digestivo. Esta pregunta sí, ya, sí. doctor, tiene que saber. Ya, recuerden que la directa es la conjugada y la indirecta es la no conjugada. Ya, eso sí, ya fijo, doctores, tienen que saberlo. Ya, pero la respuesta es correcta. Su compañera dice que dijo que la directa va a filtrar. O mejor dicho, la conjugada. La pregunta, como diríamos nosotros en los métodos de aprendizaje, es ¿por qué? Dedúzcanlo, no lo memoricen. ¿Por qué filtraría la directa y no la indirecta? Vamos, doctores. ¿Tienen la respuesta? Creo que es porque es más soluble en sangre. Am, ya, la respuesta es la que acabo de decirles. Por algo estamos hablando de la albúmina. ¿Quién se adhiere a la albúmina? ¿La directa o Ah, la indirecta? la indirecta. La indirecta, ¿no? La indirecta se une a la albúmina. Y la directa, bueno, en realidad la directa debería quedarse en el hígado, pero hay un porcentaje que también está presente en la sangre. Entonces, la directa no está unida a la albúmina. Quien se une a la albúmina es la indirecta.
Entonces, si ambos pasan por el riñón, ¿quién creen que va a filtrarse? Pues la directa. ¿Listo? La directa. ¿Ya? Entonces, dependerá qué tipo de sustancias, muy pocas, no son muchas, que se adhieren a proteínas, no van a filtrar en cierta cantidad, ¿no? Solamente les doy un ejemplo que les pongo aquí es el calcio. El calcio puede estar unido a proteínas y puede haber calcio libre. Entonces, van a escuchar ustedes el término de calcio libre, que significa que no está unido a albúmina y hay calcio unido a proteínas. La suma del calcio libre más el calcio unido a proteínas se llama calcio total. Y se supone que tú cuando pides en análisis de sangre, tú pides calcio total o pides calcio libre, ¿ya? Entonces tengo dos valores, uno que se llama calcio total, que es todo el calcio asiste libre unido a proteínas, o calcio libre, que es la que está libre sin unirse a proteínas. Entonces, si está unido a proteínas, básicamente, miren, no filtra y se va. Pero si en caso no está el calcio unido a proteínas, este calcio, doctores, va a filtrar, ¿ya? Entonces ya se están dando cuenta que la filtración es un fenómeno que depende no solamente hablando de sustancias, de factores de presión y todo, depende también su naturaleza. ¿Listo? Muy bien. Vamos a lo siguiente. Esto de acá lo vamos a tocar muy bien cuando hagamos la parte tubular, pero ya les menciono que hay un factor que se llama reabsorción. ¿Ven cómo se reabsorbe la sustancia? Miren, se reabsorbe. Y hay sustancias que no, ¿ya? Entonces, hay sustancias que sí y hay sustancias que no. Pero en este caso, reabsorción es toda sustancia que ha filtrado y que después retorna otra vez a la sangre. En este caso, a los vasos rectos y sigue su camino, ¿no? Regresó. Doctor, pero filtró. Sí, filtró todo lo que ustedes quieran, pero se retornó. Entonces, ¿quiénes hacen este fenómeno? Toda sustancia que es útil para el organismo. Por ejemplo, aminoácidos. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Por ejemplo, el sodio, el potasio, el bicarbonato son elementos tan importantes para mantener un equilibrio del medio interno y de parte estructural del organismo que yo necesito de estas sustancias para que puedan funcionar. Y eso significa reabsorción. ¿Sí? ¿Y quiénes van a hacer fenómeno de secreción? Básicamente, el fenómeno de secreción lo van a hacer aquellas sustancias que quiero desechar, ¿ya? Quiero eliminar, como por ejemplo la urea, el amoníaco, los hidrogeniones y cierta cantidad de potasio que se va a regular a nivel final de todo este proceso de filtración, perdón, de recorrido de las nefronas, que lo vamos a ver más detalladamente cuando hagamos la parte tubular, pero solamente les menciono esto. Tenemos reabsorción y fenómenos de secreción. Entonces, bajo este principio, doctores, hay sustancias que filtran, que se reabsorben, hay sustancias que filtran, que no se reabsorben, hay sustancias que filtran, que se reabsorben y también pueden secretarse, o hay sustancias que se filtran y que también se secretan, o sea, hay varias combinaciones. Entonces, dentro del sistema de filtración vamos a dominar 4 tipos de sustancias que ustedes deben conocer. La primera sustancia es la sustancia tipo A. La sustancia tipo A es aquella, ahora sí me van a entender, que filtra, no se reabsorbe y tampoco se secreta. En pocas palabras, es una sustancia que filtra y todo lo filtrado, todo, absolutamente todo lo que es filtrado, como no se va a reabsorber y esa misma sustancia que ha filtrado, que sigue su camino, porque hay un 75% que sigue el camino, esa sustancia tampoco se va a secretar. Entonces, quiere decir que lo único que voy a obtener en la orina es lo que realmente ha filtrado, ya que no hubo reabsorción ni hubo secreción. Este tipo de sustancia solo sufre filtración, por lo tanto, toda la cantidad en masa o la cantidad de la sustancia filtrada va a ser igual a la cantidad que voy a excretar en la orina. ¿Listo? Toda la sustancia filtrada es igual a la cantidad excretada. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está claro? Eso se llama sustancia tipo A. Vamos a ver la sustancia tipo B. Bueno, la sustancia tipo B es bien peculiar. ¿Ya? Filtro la sustancia y en su totalidad la reabsorbo. ¿Qué significa eso, doctor? Que en la orina va a haber cero, no hay nada. Repito, sustancia tipo B, filtro
pero en su totalidad lo voy a resolver. En consecuencia, nada de la sustancia va a aparecer ¿dónde? En la orina. Esa es una sustancia tipo B. ¿Quién creen, de acuerdo a lo que les he mencionado, necesitaría yo así que sea tipo B? ¿La glucosa? Pues sí. ¿Me gustaría el bicarbonato? Pues sí. Yo necesito bicarbonato porque mi cuerpo es productor de ácidos. ¿Qué otra sustancia? Aminoácidos, también, ¿no? Entonces, las sustancias tipo B, ¿ya? Así tenemos sustancia tipo A y sustancia tipo B. Se reabsorbe en su totalidad. Vamos a ver. Entonces, la sustancia tipo A, miren, filtra y todo lo que filtra se excreta. Todo lo que filtra se excreta. No hay reabsorción ni hay secreción. ¿Listo? ¿Qué sustancia por excelencia conoceremos que tenga esta característica? Pues la sustancia, como dice su nombre aquí, se llama inulina. Ya está. Se llama inulina. Entonces, la sustancia inulina es una sustancia, es un polímero de fructosa que se comporta de esa manera y es una sustancia más exógena. No lo produce nuestro cuerpo. Nosotros, básicamente, podemos inyectar al paciente inulina y calcular, ¿no? Pero recuerden, es una sustancia tipo A. Filtra nada más. No hay reflexión ni hay secreción. Inulina, grábense bien eso en su mente. La sustancia tipo B, observen, miren, filtra y todo, absolutamente todo se reabsorbe. Nada va a quedar a nivel de la orina. Entonces, esta sustancia tipo B, donde nada hay en la orina, tenemos, por ejemplo, la glucosa. Tenemos aminoácidos. ¿Listo? Entonces, se supone que una persona normal no orina glucosa. Lo raro sería que orine glucosa. ¿Ya? Eso sería lo raro. Nosotros no orinamos aminoácidos. Lo raro sería que orines aminoácidos. Es que es que algo se ha modificado de la sustancia o algo se ha modificado a nivel de la reabsorción. ¿Listo? Entonces, a eso le llamamos sustancia tipo B. No se olviden. Y acá sí, miren ese término que voy a usar. La cantidad de la sustancia que se ha filtrado, o sea, que se ha filtrado a este nivel, la cantidad de la sustancia que se ha filtrado va a ser igual a la cantidad de la sustancia que se ha resorbido. ¿Qué opinan? ¿Correcto o no correcto? Correcto, ¿no? Van a ser idénticos. Por tal motivo, la concentración de la sustancia en la orina va a ser cero, ¿ya? Porque todo lo que ha filtrado, todo se ha resorbido. Listo. Muy bien, ya que dominamos la sustancia A y B, ahora vamos a irnos a las sustancias tipo C y D. A ver, me han puesto acá mensajes. A ver. Soluble metonazol. ¿Qué es el metonazol? Ah, el manitol. Ah, ya. El manitol. ah, el manitol tiene una peculiaridad bien curiosa. El manitol es una molécula que va a aumentar la osmolaridad sanguínea. ¿Listo? A todo nivel. O sea, es como que mi osmolaridad, doctor, es 290. Ya, te pongo manitol, tu osmolaridad sube 10, está a 300. O es 300, te pongo manitol, tu osmolaridad es 310 o 315. O sea, aumento. Y como fenómeno de osmolaridad, si tú te analizas, el hecho de que yo aumente la osmolaridad en mi plasma, también va a aumentar la osmolaridad en la cápsula de Bowman, porque hemos dicho que son idénticos. Y si yo aumento la osmolaridad en mi vía urinaria, y es cierto, el manitol es una sustancia que no se reabsorbe, por eso cumple esa función de ser osmóticamente, eleva la osmolaridad. Entonces, no va a permitir que en su mayoría el agua se vaya de este espacio. A lo contrario, va a hacer que se quede. Y eso va a aumentar el volumen de diuresis del paciente. Y efectivamente es una sustancia que no se reabsorbe, que va a ser filtrada básicamente en su mayoría, ¿no? Y cuya función es aumentar la osmolaridad para evitar la pérdida
perdón, para evitar la salida de la orina del volumen de agua del espacio del túbulo o del espacio tubular hacia el espacio del intersticial y después al vaso sanguíneo. O sea, en pocas palabras, me va a hacer orinar más. Esa es la función del manitón. Y sí, efectivamente, no cumple mucho la función de reabsorción. Básicamente, esa sería la respuesta. Muy bien. A ver, mm, vamos. Sustancia tipo C. ¿Qué es la sustancia tipo C? Es una sustancia que va a filtrar, ¿ya? Y un porcentaje se reabsorbe y otro porcentaje se va a excretar. Es una sustancia tipo C. Repito, filtra la sustancia, no se va a reabsorber en su totalidad como la sustancia tipo B, pero sí va a haber reabsorción. Un porcentaje se reabsorbe y el otro que no se ha reabsorbido sigue su camino y se elimina. ¿A quién tenemos como sustancia tipo C que sufre reabsorción, pero no total, como una B? Pues básicamente, doctor, tenemos a la urea, recuérdenlo muy bien, y tenemos a los fosfatos. ¿Qué tipo de sustancia? Tipo C. Entonces acá está, miren, sufre filtración y es parcialmente reabsorbida. Así, la cantidad excretada, que vendría a ser aquí, miren esta definición y razónenlo muy bien. Mira, la cantidad excretada va a ser menor que la cantidad filtrada. ¿Qué opinan? Si yo filtro 100, digamos que se reabsorbe 50 y 50 sigue su camino, entonces la cantidad excretada va a ser menor que la cantidad filtrada, porque parte se ha reabsorbido. Sí, es lógico y es entendible. ¿Ya? Muy bien. Miren, parte se reabsorbe, parte se secreta, pero parte se excreta, ¿no? O se elimina. ¿Ya? No se olviden, sustancia tipo C. Y por último, tengo una sustancia tipo D. Doctor, ¿y eso qué es una sustancia tipo D? Observen, filtro y también secreto. Otra vez, miren, filtro y parte de la sustancia filtra, ¿correcto? Estoy filtrando, pero también, mira, sigo filtrando, ¿ya? Entonces, ¿hay filtración? Sí, doctor, pero también hay un fenómeno de secreción. O sea, doctor, ¿me está diciendo que hay dos maneras de eliminar la sustancia? Sí, una sustancia se elimina mediante filtración, que vendría a ser el más común denominador, pero también esa misma sustancia también se puede secretar y también lo estoy eliminando. Esta sustancia que he secretado no pasó por filtración, netamente pasó de frente del vaso recto a la luz tubular, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener una orina con una cantidad de sustancia mucho mayor a lo que he filtrado. ¿Por qué más mayor? Porque hay un fenómeno de secreción, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está claro esa parte? Muy bien. Eso se llama sustancia tipo D. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sustancia es representativa de una sustancia tipo D? Grábense esto, es el ácido para-amino-hipúrico. Y grábenlo muy bien, es el ácido para-amino-hipúrico. ¿Por qué, doctor? Porque es una sustancia tipo D que va a filtrar, pero también ya va a filtrar, pero también, ¿qué va a hacer? Va a secretarse. ¿Sí? Y eso va a hacer que la cantidad excretada va a ser mayor que la cantidad filtrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido secreción. ¿Sí? Entonces, es una sustancia tipo D. Esta sustancia tipo D, tengámoslo muy presente, porque como vamos a ver más adelante, hay un fenómeno que se llama la fenómeno de depuración. Es un fenómeno muy importante que va a depender de muchos cálculos y uno de ellos es el uso de sustancias tipo A, sustancias tipo D, que vamos a ir aprendiendo para calcular ciertos parámetros, ¿ya? Entonces, sustancia tipo D, ácido para amino hipúrico. Muy bien. ¿Ya? Claro, la sustancia, un repaso, sustancia tipo A, no se olviden,
solamente filtra, no se reabsorbe ni se secreta. Por tanto motivo, la cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada. Por cierto, esta sustancia que vamos a hablar, sea la sustancia que sea, la puedo expresar en miligramos, la puedo expresar en mil equivalentes o milimoles. Y repito, esta cantidad es una masa que se va a eliminar en un determinado tiempo. ¿Listo? Eso es una cantidad, porque yo no puedo decir, doctor, tengo 5 gramos. Ok, ¿en qué tiempo se ha juntado esos 5 gramos? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Mediodía? ¿12 horas? ¿Me dejo entender? Entonces, no se olviden que cuando quiero medir la cantidad de una sustancia, me tienen que decir en qué unidad y en qué tiempo. ¿Ya? Estas son las unidades más usadas. La sustancia tipo B es una sustancia que filtra y se reabsorbe en su totalidad. Por tal motivo, no hay nada en la orina. Ya está. Y la sustancia tipo C es una sustancia que se reabsorbe, filtra normal, se reabsorbe parte y parte se orina o se excreta. Entonces, la cantidad excretada es menor que la cantidad filtrada. Y por último, la sustancia tipo D es una sustancia que va a filtrar, pero también va a ser secretada. Por tal motivo, la cantidad excretada es mayor que la cantidad filtrada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, doctores, para yo definir la filtración glomerular, voy a hablar de la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver qué factores lo van a modificar, qué cambios pueden afectar esta tasa de filtración glomerular, cómo se va a regular y cómo vamos a medirlo. Entonces, todo ello vamos a ver ahora. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular, doctores? Básicamente es el volumen de plasma que se filtra en los riñones por unidad de tiempo. Creo que eso ya se los dije al comienzo, ¿no? También se puede ser denominado como velocidad de filtración glomerular o índice de filtración glomerular. Ahí vamos a conocer los componentes. Ahora sí. Yo tengo, básicamente, la tasa de filtración depende de quién. La permeabilidad hidráulica de la barrera de filtración. O sea, es decir, yo tengo mi membrana basal, que está aquí, mi membrana basal, tengo mis células endoteliales, que básicamente son fenestrados, ¿no? Son fenestrados. Y voy a tener lo que llamamos los podocitos, que por cierto son estructuras alargadas, ¿no? Que se van a estar ubicando acá, y entre estructura y estructura, básicamente, que son los pedicelos, tengo unas hendiduras con cargas negativas, ¿no? Entonces, básicamente, esto es la membrana de filtración, la barrera de filtración. Entonces, va a haber una presión, ya, una presión que siempre viene a nivel de los capilares o en base a la presión arterial media, que va a pasar por aquí y dependiendo de la filtración, de la integridad de esta barrera, va a filtrar. Entonces, si está normal, filtra más, pero si esto está alterado o esclerosado o está modificado, va a filtrar menos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctor, entonces, ¿de qué depende esto? De una presión. ¿De dónde viene la presión? La presión arterial. Si no hay presión, no filtra. Ah, está, clarísimo, doctor. Ahora, recuerden que los capilares tienen un grosor, ¿listo? Si yo tengo mi capilar, tiene un grosor, un diámetro. Y este capilar lo puedo ensanchar más o lo puedo reducir más, como superficie, ¿no? Toda esta parte circular genera como una superficie. ¿Listo? A más estirado esté un capilar, mayor superficie endotelial va a tener. A más cerrado esté un capilar, menor superficie. Por tal motivo, el área de filtración es un factor muy importante. ¿Ya? ¿Y se acuerdan quién se encarga de hacer que los capilares disminuyan su diámetro o aumenten su diámetro? ¿Qué tipo de células, como repaso, se acuerdan? Modifican el diámetro de los capilares glomerulares. ¿Cómo se llama esa célula? O ese parte del tejido renal. A ver, doctores, si no llamaré a ver quién está. Ahí está. Keila Kotakaya.
Doctora Keila, ¿está presente? A ver, llamamos otra persona. Catacora Bailón. ¿Cómo se llamaba esas células que se encargaban de aumentar el diámetro de los capilares? Ya, muy bien. Células mesangiales. Ok, doctor, es muy amable. Bueno, por lo visto sus compañeros no están presentes o no están entendiendo, pero bueno. Ya no se olviden, entonces acá juega un papel las células mesangiales. El otro se llama la presión neta de filtración. Y por cierto, la presión neta de filtración depende de la presión hidrostática. ¿Ya? Acá estamos hablando básicamente de la permeabilidad hidráulica, si es permeable o no, y acá la... Entonces hay, la fórmula dice, la tasa de filtración glomerular es igual a la permeabilidad hidráulica de la barrera, o sea, la funcionalidad de la barrera de filtración, al área de filtración, o sea, qué tan dilatados están los capilares o qué tan contraídos los capilares por las zonas mesangiales, y por último, a la presión neta de filtración, que es la suma de todas las presiones a favor y en contra de la filtración. ¿Listo? Entonces, esta permeabilidad, básicamente, doctores, les voy diciendo desde ahora, es una permeabilidad muy estandarizada, ¿ya? Creo que todos tenemos la misma permeabilidad. Entonces, a alguien se le ocurre y dice, bueno, como la permeabilidad de la barrera es normalmente estacionaria y el área es también estacionaria, entonces a esta suma de estos dos le llamamos coeficiente de filtración, el famoso KF, coeficiente de filtración. ¿Listo? Entonces, el coeficiente de filtración es raro que se modifique, a no ser que tengamos una enfermedad, pero fisiológicamente todos tenemos casi el mismo coeficiente de filtración. Lo que sí se modifica bastante es la presión neta de filtración. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión, que mi tasa de filtración glomerular es igual a mi coeficiente de filtración por mi presión neta de filtración. Y a pesar de tener esto, como es constante casi mi coeficiente de filtración, diríamos que la tasa de filtración glomerular depende casi en su totalidad de la presión neta de filtración, o sea, de presiones. Entonces, llegamos siempre a la misma conclusión, que el riñón filtra dependiendo de la cantidad de presión que le llegue. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como para mí es lo más importante, es la presión neta de filtración, me hago una pregunta. ¿Cómo calculo esa presión neta de filtración? Y ahora sí, esto sí es importante. Hay fuerzas a favor, como por ejemplo que, de hecho, que la presión hidrostática en la capilar glomerular, y también tengo a favor, a ver, vamos a ponerla acá así, vamos a hacer acá nuestra cápsula de Bowman, ya está. Este es el capilar. A favor, si yo tuviese proteínas en la cápsula de Bowman, también generaría una presión oncótica, ¿no? Que tendría que ser una presión a favor de la filtración, ¿ya? Pero también tengo fuerzas que van en contra. Y una, la más conocida que ustedes conocen es la presión oncótica. De hecho que sí, porque hay proteínas que están aquí. Tengo proteínas aquí, ¿no? Tengo proteínas. ¿Listo? Estas proteínas, doctores, me generan una presión oncótica. Doctor, ¿y si A por B tengo presión hidrostática en la cápsula de Bowman, podría ser en contra? Sí, podría darnos una presión en contra. Entonces, tengo a favor, que es la presión capilar glomerular, la presión oncótica en la cápsula de Bowman, y tengo factores en contra de la filtración, que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del capilar glomerular. Entonces, todo esto me va a dar la presión neta de filtración. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Todos los de favor, fuerzas que favorecen menos las fuerzas que
se oponen a la filtración. Esto me va a dar la presión neta de filtración. Y desde ahora les digo, doctores, la presión neta de filtración siempre, repito, siempre es a favor de la filtración. O sea, siempre filtramos. Doctor, ¿acá filtro? Sí. ¿Acá filtro también? Sí, sigues filtrando. ¿Dejo de filtrar en algún momento? No. Siempre filtramos. ¿Ya? Solamente que en menor cantidad o en mayor cantidad. Muy bien, miren un gráfico. Entonces yo tengo la presión básicamente hidrostática en el capilar glomerular. Normalmente la presión hidrostática va entre 55 a 60 milímetros de mercurio. O sea, la presión que ustedes tienen a nivel de su capilar glomerular va normalmente de 55, no, es un dato, ¿no? De 55 a 60, promedio. 55 a 60, ¿ya? Esa es su presión del capilar glomerular. Hemos quedado que aproximadamente la presión arterial media que yo necesito para llegar a esas presiones en los capilares, normalmente son 10 milímetros de mercurio más, ¿no? Entonces la presión arterial media. O sea, quiere decir que tendría que tener una presión arterial media entre 65 y 70. ¿Qué significa eso? Que con esa presión arterial media voy a lograr tener una presión capilar glomerular de 55 a 60 y es una presión óptima, casi diría adecuada para filtrar. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ponerle casi 56, ya, listo. Esa es mi presión capilar glomerular, que casi es constante, ¿no? Porque la presión arterial media es constante. Listo. Tengo una presión oncótica, escuchen muy bien, en la cápsula de Bowman. Pregunta, ¿habrá proteínas en la cápsula de Bowman para que me genere una presión oncótica? Es muy mínimo, sí, bien escaso. Entonces, vamos a considerar despreciable esta presión, que es la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Despreciable, casi cero. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Estas son las presiones a favor. Ahora vamos a ver las presiones en contra. Uno de ellos es la presión básicamente hidrostática de la cápsula de Bowman. Doctor, ¿hay presión en la cápsula de Bowman? Claro, pues estás filtrando plasma, hay líquido que se va a acumular en la cápsula de Bowman y ese líquido que se está acumulando genera una presión. Y esa presión se llama como la presión del capilar de la cápsula de Bowman. Ahora, esa presión no puede ser muy alta porque se supone que yo filtro, tengo este, en mi cápsula de Bowman un acúmulo de líquido filtrado, pero eso se va a ir a los túbulos, ¿no? No se quedan ahí, siguen su camino por el túbulo proximal. Entonces, como no se queda ahí, son presiones bastante bajas, entonces tampoco no es muy representativo, ¿no? En las variaciones que pueda tener, por tal motivo, pero sí es a ver, ¿cómo les explico? Sí es una variable que puede ser modificable. Doctor, ¿cómo así? ¿Cómo yo podría aumentar la presión hidrostática en la cápsula de Bowman más allá de lo que normalmente es? Obstruyendo los túbulos. Si obstruye los túbulos, ¿qué va a pasar con el líquido en la cápsula de Bowman? No va a poderse ir a ningún lado y va a aumentar la presión. ¿Ya? Y por último, tengo la presión oncótica del capilar glomerular. Y doctor, dirán, ¿por qué, doctor, está yéndose casi de 30 y se sube a un valor mayor? Porque si ustedes recuerdan, desde el extremo aferente, que está aquí, hasta el extremo eferente, básicamente, doctores, las proteínas, ¿qué va a pasar? Se van a concentrar. Claro, porque hemos dicho que 25% del plasma filtra y un 75% sigue su camino. Pero ese 75% es un concentrado de proteínas. ¿Por qué, doctor? Porque como no filtró, se quedaron. Por tal motivo, si ustedes pueden ver, la presión oncótica modifica, se va modificando y se hace mucho mayor a más tiempo ha pasado
y llegando a la arteria de frente, mayor presión oncótica, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que por concentración de proteínas aumenta mi presión oncótica, pero nunca es tan fuerte como para anular la filtración. Entonces, miren, presión del capilar glomerular 60, en la eferente 58, casi igual. Oncótica en la cápsula de Bowman, bueno, no hay proteínas 0,0. La presión a nivel de capilar de la cápsula de Bowman no supera de 15, porque casi todo siempre se va a ir a los túbulos. Y por último, la presión neta de filtración. Miren, si hago toda la sumatoria de factores a favor y lo que son en contra, me llega que me da una presión neta de filtración de más 24. ¿Ya? En más 24. Y miren, en la eferente o extremo eferente, la presión capilar glomerular se mantiene constante. La presión de la cápsula de Bowman también. La concentración de proteínas en la cápsula de Bowman también es cero. Entonces, miren, siempre es positivo la presión neta de filtración. O sea, en pocas palabras, siempre filtramos, nunca dejamos de filtrar, desde un punto de vista de fisiología normal. ¿Listo? Esto que ustedes ven acá se llama presión neta de filtración. Presión neta de filtración. Perdón. Ahora sí, para finalizar esta parte, necesito que hagan razonamiento conmigo. Es importante que razonen conmigo. Muchas de las preguntas que yo les hago tienen este tipo de razonamiento. Conmigo, doctores, no van a memorizar, van a razonar. Haz que no se queden dormidos, doctores. Vamos a entrar a una parte muy importante de razonamiento. ¿Ya? Muy bien. A ver, doctores, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo aumento la presión arterial media? ¿Qué pasaría si yo aumento la presión arterial media? ¿Qué pasaría con la presión en el capilar glomerular? ¿Y qué pasaría con mi tasa de filtración glomerular? Aumentaría. Aumenta. Aumentarían. Claro, porque tengo mayor presión. ¿Se acuerdan? A ver, si yo tuviese una presión arterial media de 100, ya está. ¿Cuánto más o menos sería la presión del capilar glomerular? Eh, como 90. 90, 80. 90. 90 promedio. Si es 100, 90. Hemos dicho que es 10 más o menos, ¿no? O sea, si tengo 100, serían 90. ¿Qué pasa si yo tengo una presión arterial media de 200? Mi presión capilar glomerular tendría que ser 190, ¿no? Entonces, hay una proporción directa, ¿ya? No se olviden. Y es lo que siempre les he dicho. A más presión tenga, más filtración también voy a tener. Por tal motivo, si tengo más presión capilar glomerular, más tasa de filtración voy a tener. ¿Listo? Muy bien. Miren la segunda que dice, disminución de la resistencia de la arteriola aferente. Disminuyo la resistencia de la arteriola aferente. ¿Eso qué significa? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Dilatación. Vasodilatación. Es decir, dilato la arteriola aferente. Si yo aumento el diámetro de la arteriola aferente en un paciente normal, acá no estamos hablando de que está deshidratado, con diarrea, o que ha sido al desierto, X causas, o que ya, vamos, un paciente normal, si yo vasodilato la arteriola aferente, estoy abriendo mayor el tamaño de la frente, permite mayor pasaje de sangre, y por tal motivo, al yo permitir eso, lo que voy a ocasionar es que aumente, ¿quién? Mi, pres- mi, Estrés. mi presión a nivel capilar glomerular y eso va a aumentar mi tasa de filtración glomerular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque he hecho una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Correcto? Entonces mejora, sí, mejora la vasodilatación de la arteriola aferente. Muy bien. Si aumento o el aumento de la resistencia de la arteriola eferente, ¿qué significa eso? ¿Vasodilatación, vasoconstricción? Vasoconstricción. Ya, entonces si yo cierro la arteriola eferente, creo que por sentido común, si yo cierro la deferente, digo, es como que si cierro un río, le meto piedras, los que han sido conquistadores, y han querido crear su piscina artificial, le meten piedras al río y van a ser como empozamientos, y eso significa que estás aumentando la presión a ese nivel del agua, porque lo estás empozando.
Entonces es lo mismo, si yo cierro la arteriola eferente, la sangre que va a tener, o el plasma y la sangre que tiene que pasar, se va a emposar a nivel del capilar glomerular y va a aumentar ¿qué? La presión capilar glomerular y aumenta mi tasa de filtración glomerular. Entonces, si yo quiero aumentar mi tasa de filtración glomerular, tengo tres mecanismos hasta el momento. Uno de ellos es aumento la presión arterial de la persona. Si aumento más presión, más filtro. Otro, abro la arteriola eferente. Otro mecanismo es cierro la arteriola eferente. Ambos me van a aumentar la tasa de filtración glomerular. Lógica y sentido común. Pero acá vamos a hablar también si yo aumento el área de filtración, es porque causa una dilatación de los capilares, gracias a las células mesangiales, que muy bien lo dijeron, significa que si yo aumento el área o la superficie de filtración, estoy aumentando el coeficiente de filtración. Y si yo aumento el coeficiente de filtración, también ¿qué voy a aumentar? Mi tasa de filtración glomerular, porque tengo más superficie donde filtrar. ¿Listo? Entonces, esto ténganlo presente, porque esto es lo fisiológico y lo más lógico. Ahora vamos a lo patológico, a ver cómo lo deducen. ¿Ya? A ver, primera deducción. Si yo aumento o tengo aumento de la presión intratubular, o sea, mis túbulos van a aumentar la presión por obstrucción de los túbulos o por factores extrarrenales. ¿Qué significa eso? Un ejemplo clásico, ¿no? ¿Qué pasa si yo cierro los túbulos o los cierro o se cierran los túbulos? Mi riñón va a filtrar, va a pasar plasma a mi cápsula de Bowman y mi cápsula de Bowman va a comenzar a acumular lo filtrado y se supone que tiene que irse a dónde? A mi túbulo proximal. Pero ¿qué pasa si está obstruido? ¿Qué pasa con ese líquido que está en mi cápsula de Bowman? Aumenta. Va a aumentar. Por tal motivo, mi presión a nivel de la cápsula de Bowman va a aumentar. ¿Y eso es un factor a favor o en contra de la filtración? En Que contra. aumente. Claro, En porque no me conviene, ¿no? Por tal motivo, la tasa de filtración glomerular va a disminuir. ¿Por qué, doctor? Porque hay presión del capilar, perdón, hay una presión de la cápsula de Bowman que no debería haber, pero como se ha obstruido, está aumentando. ¿Saben a quién le pasa eso, doctores? Eso le pasa mucho a los pacientes prostáticos. Por eso es que ellos hacen falla renal. ¿Por qué, doctor? Porque la próstata obstruye la salida de la orina. Y eso afecta a los dos uréteres, porque la vejiga se llena de orina, los uréteres se llenan de orina y va a tu pelvis renal, va a tus cálices, tanto mayores y menores, y todo se obstruye. Y eso también va al túbulo colector, que también se obstruye. O sea, indirectamente se queda con orina. Y así, 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 hasta llegar a mi cápsula de Bowman. Entonces, los pacientes comienzan a tener disminución de su tasa de filtración glomerular y hacen falla renal. ¿Listo? Entonces, no se olviden, son opuestos. Si yo aumento la presión en la cápsula de Bowman, voy a disminuir mi tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Doctor, ¿y qué pasa si yo disminuyo la concentración de proteínas plasmáticas? ¿Qué significa? ¿Quién va a bajar? Mi presión oncótica. Si yo bajo mi presión oncótica, ¿qué pasa con mi tasa de filtración glomerular? Aumenta. Aumenta porque ya no tampoco tengo el factor en contra, ¿no? ¿Se acuerdan? El factor en contra era quién? La, la cantidad de proteínas que generan la presión oncótica. Es un factor, una fuerza en contra. Pero como no hay, favorece la tasa de filtración glomerular. Entonces, ahora razonen conmigo. Ahora viene una pregunta bien interesante. ¿Quiere decir, doctor, que los pacientes que tienen proteínas bajas en sangre, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, desnutridos, ¿se acuerdan el kwashiorkor o el marasmo? Estados de desnutrición en niños, por ejemplo, muy severos. O un paciente que tiene cirrosis, que su hígado ya no forma albúmina. O un paciente que tiene un síndrome nefrótico, que pierde proteínas por orina. Estos pacientes que tienen albúmina baja o proteínas bajas en sangre tienen menor presión oncótica. ¿Orinarán más o orinarán menos? Los pacientes cirróticos
¿Orinarán más o orinarán menos? ¿Qué opinan? ¿Orinan más? Por tal motivo, si orinan más, son pacientes más deshidratados. ¿Listo? Entonces, se van a dar cuenta ustedes cuando conozcan a los pacientes que tienen síndrome nefrótico, que tienen problemas hepáticos como cirrosis, son pacientes muy deshidratados y hay que tener presente ello, ¿ya? Porque tienen baja su presión oncótica, filtran mucho, orinan bastante y eso no les conviene. Y a veces tienden a ser hipotensos algunos de ellos. Listo. Entonces, en conclusión, doctores, lo que hemos tocado el día de hoy hasta el momento es que la filtración es un fenómeno muy interesante, ¿ya? En que hay componentes que ustedes tienen que saber que actúan para que se dé esta tasa de filtración normal de forma óptima. Hay fuerzas a favor, fuerzas en contra, y hay una presión neta de filtración que tiene cuatro componentes que ustedes el día de hoy han analizado y han podido concluir que van a influenciar mucho en esta filtración. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. No sé si ha estado claro. Y si no ha estado claro, hagan sus preguntas. Ahora o nunca. Sí, doctor, todo claro, pero si es que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman llegara a ser tan alta, ¿podría explotar el túbulo o no sería posible y ya el paciente moriría? Doctor. Ya. No, la pregunta es sí, o sea, en realidad, doctor, es que no explote el riñón. Ya, primer punto. Segundo, lo que va a suceder es que el riñón ya no va a filtrar, porque la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman va a ser tan alta que ahí sí va a oponerse a la presión hidrostática del capilar glomerular. Entonces llega un momento en que la tasa de filtración se vuelve cero o lo más mínimo, no va ya no filtra el riñón, ¿no? Ahora, recuerden que tenemos dos riñones. Si eso pasó en el riñón A, el otro riñón B va a filtrar lo que no filtró el riñón A. ¿Listo? Entonces, dependiendo del nivel de la obstrucción, por ejemplo, si la obstrucción fuese a nivel de la próstata, de hecho que va a afectar a los dos riñones, ¿sí? Claro, porque va a afectar los dos uréteres. Pero ¿qué pasa si fuese un cálculo muy grande que obstruye el uréter derecho? Un cálculo. Lo obstruye y no pasa nada de orina. Significa que se va a comenzar a aumentar la presión a nivel de su uréter que no pasa la orina. Y esa presión se va a ir arrastrando retrógradamente y va a llegar a mis cálices, va a llegar a mi túbulo colector, a mi túbulo distal, hasta el Henle y a mi túbulo proximal y sigue aumentando la presión. Pero es de un solo riñón. El otro riñón va a seguir filtrando. ¿Me dejo entender? Entonces, dependerá de las condiciones si son la obstrucción de ambos riñones o de uno. Ahora, no es que explote el riñón. Si fuese el caso de que fuese, a ver, por ejemplo, tengo un cálculo en el uréter derecho. ¿Qué sucede? Que mi orina va a comenzar a viajar por mi proximal, pero va a encontrar un stop. Entonces el riñón hace perdón, la vía urinaria hace una adaptabilidad y se dilata el uréter. El uréter cada vez va a dilatarse más, va a dilatarse más, va a dilatarse y se va a hacer un uréter extremadamente grande. Los cálices se van a dilatar más, la pelvis renal se va a dilatar mucho más. O sea, ¿por qué? Porque es como que está acumulando el orín, ya que no puede pasar. Entonces, y tampoco ya está funcionando porque tampoco está filtrando, ¿no? Porque hay una presión en la cápsula de Bowman muy alta. Entonces, esta adaptabilidad de los uréteres y esa dilatación de la pelvis renal y de los cálices se llama hidronefrosis. Es un fenómeno que sí, como patología lo van a ver. Entonces,
no es que el riñón explota, por lo menos hay cierta adaptabilidad de las vías urinarias para aumentar de volumen para retener esa cantidad de orina. Pero como el otro riñón sí funciona, el otro riñón compensa cualquier trastorno que pueda tener el paciente, ¿no? Elimina sodio, potasio y todo lo demás. Pero el otro riñón se está malogrando y puede dejar de funcionar. ¿Sí? Sí, doctor. Y en ese caso, ¿aumentaría de tamaño el riñón y chocaría con la cápsula? Eh, el riñón va a perder funcionabilidad a consecuencia de de dilatarse los compartimentos como la pelvis renal, los cálices. Tal es el punto de dilatación y de los uréteres que se dilatan como un globo grande. Y eso, al dilatarse el riñón, en su pelvis renal o sus cálices, también van a hacer de que el riñón pierda su tejido parenquimal. ¿Se acuerdan en la ecografía que era 1,5 a 2 centímetros? Ellos pueden llegar a tener menos de 1 centímetro, porque está la dilatación de las vías urinarias que disminuyen la funcionalidad también del riñón. Entonces, eso sí, 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 o sea, tengámoslo presente, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, doctores. Siendo las horas avanzadas, voy a coordinar bien con su delegado para ver con respecto a dos temas, básicamente, que yo sí necesito que, este casi introductorio, porque necesito que razone, porque lo que viene ya es razonamiento puro. Uno de ellos es las autorregulaciones o cómo se regula desde un punto de vista hormonal la tasa de filtración glomerular. ¿Qué factores van a intervenir? Uno de ellos, desde ahora les digo, es el sistema simpático, el sistema renal y testosterona. Hay factores del músculo liso de la arteriola aferente, hay factores, o sea, hay varios factores que regulan, ya regulación, me refiero de la filtración glomerular. Y lo que sí necesito que dominen es lo que se llama depuración, la depuración de la sustancia, y cómo eso me permite calcular la tasa de filtración glomerular, ¿no? Las fórmulas que existen y todo. Entonces voy a coordinar bien con su delegado para ver cómo avanzamos ello, ya que el día lunes, lamentablemente, eh, creo que la jornada está programada hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Hasta las 5 de la tarde. Entonces nos va a dar tiempo para hacer la práctica, pero no nos va a dar tiempo para hacer la teoría, así es que voy a tener que adelantar. Y eso ya lo voy a coordinar con su delegado, ¿ya? Con su delegado. Ya, dependiendo si no logramos acabar bien hasta ese día, voy a tener que ver si el examen el día martes lo voy a mover. Pero eso ya con coordinación con su delegado. ¿Listo? Bien, doctores, que tengan un bonito sábado, un feliz sábado, pásenlo bien con su familia, y si no están con la familia, con los amigos. Y creo que es un momento de descanso. Olvídense del estrés, olvídense del curso, ya, relájense, que no todo es medicina. Y hay muchas otras cosas que podemos aprender. Bien, doctores, nos vemos, que les vaya muy bien. Feliz sábado. Un feliz Feliz sábado, sábado, doctor. doctor. Feliz sábado, doctor. Gracias. Maestro, Nos vemos, feliz chicos. sábado.